Bueno, estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo del estimadísimo Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y conversamos con Adán acerca de la oportunidad en el sentido de ser oportuno, de poder reflexionar, como lo hacemos en el marco de esta columna, Pensamiento Crítico, acerca de todo lo que de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, como deriva, ¿no es cierto?, del Mundial, del partido que Argentina le ganó a Inglaterra, bueno, del despliegue de la bandera reivindicando en el campo de juego, ¿no? Reivindicando la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Bueno, y todo lo que lo que ha ocasionado ese episodio. Hago simplemente este raconto y saludo al querido Adán. Milei quiso manipular desde un principio, ¿no?, el Mundial, por supuesto, de la mano y atado siempre a su seguidismo a ultranza de todo lo que haga o deje de hacer Donald Trump. Ha quedado en offside en varias oportunidades, no solo él, sino sus propios funcionarios en actuaciones y actitudes realmente hasta ridículas. El gobierno de Milei y el régimen quedó aislado, porque se topó con un sentimiento popular que se politizó, en buena hora se politizó. Siguen ocurriendo cosas. Ayer, por ejemplo, en un partido jugado en Montevideo, en Uruguay, el equipo de Tigre, cuando finalizó el partido, que lo ganó, ¿no?, entre paréntesis, lo ganó, desplegó también, ¿no?, una réplica de la bandera presentada en Inglaterra, en el histórico festejo, y imitando el gesto épico de la selección argentina. ¿Qué pasó después? Atacaron a balazos a los micros que llevaba a los hinchas de Tigre luego del triunfo ante Nacional. Están ocurriendo muchas cosas. Querido Adán, ¿cómo te va? Muy buenos días, querida Clara. Muy buenos días a la audiencia. Sí, sí, estamos en presencia de, digamos, de un elemento que comunicacionalmente y como hecho, ¿no? Como hecho, hay que tratar de intentar mirarlo de distintos lugares, Sí. porque no solamente podemos mirarlo con una clave argentina, siquiera, ¿sí? Mm, Lo tenemos que ver en una clave más casi, ni siquiera mundial, sino civilizatoria. Y no lo estoy agrandando, ¿sí? Porque acá están ocurriendo muchas situaciones en sí, los cuales eh, algunos elementos de estas historias, o son todas historias en réplica o en reflejo o en toma de una tradición, que hay que poder articularlas. Y desde luego son fenómenos complejos. Es sí, decir, yo sé que en términos de, bueno, quizás un tuit o en una editorial de un programa de radio o una editorial periodística de un recorte de diario, eh, se intenta, digamos, sintetizar un mensaje, pero son elementos complejos y en buena hora que lo sean. Y en buena hora que nos demos reflexiones complejas, sí, aunque sean dichas con simpleza. O sea, acá o sea, no vamos a intentar hacer un análisis jeroglífico del jeroglífico, sino tratar de, bueno, a ver, ¿qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Sí?
Y por supuesto son cuestiones que requieren una doble lectura, la lectura de la crónica, es decir, relatar hechos, ¿sí? Una bandera que ingresó en un estadio cuando estaba prohibida las manifestaciones políticas en un estadio de fútbol por la FIFA, por el Ministerio de Seguridad de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa bandera cruza esos filtros de seguridad, aparece en el verde césped triunfador de un triunfo, ¿sí? De un triunfo deportivo, y acá hay un otro análisis, el del triunfo y la derrota, que también lo tenemos que hacer, y también lo podemos hacer incluso siendo parte, es decir, siendo partes, sí. porque no estamos analizando el triunfo y la derrota entre, por decirlo, Kuwait y Emiratos Árabes, ¿sí? Ajá. Estamos haciendo un análisis desde dentro, como partes, de éxitos y fracasos deportivos o resultados deportivos de un país del cual nosotros formamos parte, la Argentina, ¿sí? En un caso, victoria con respecto a Inglaterra, y en otro caso, derrota con respecto a España. Sí. Entonces, vuelvo con la crónica para tratar de ponerle un doble foco, ¿sí? Un doble foco en este sentido. Y después ir a este aprovechamiento que no solamente lo hace Milei, lo hacen los gobiernos. Los gobiernos, una guerra, una hambruna, una pandemia, un mundial de fútbol, tienen elementos de foco comunicacional, es decir, fuero de atracción. El mundo entero o una parte del mundo, una elección, por ejemplo, está hablando, predomina la conversación, ¿sí? Entonces, los gobiernos, por lo general, cuando existen estos elementos que predominan la conversación y necesitan, digamos, hacer pasar noticias que quizás en otros contextos más focalizados sobre la noticia tendrían críticas o merecerían algún tipo de crítica política o social, ¿sí? Siempre la doble crítica puede ser o social o política o de los sectores económicos. Bueno, pero digo, los gobiernos lo hacen. Este gobierno no resultaba, y algunas cosas no resultaron ese foco comunicacional, y vamos a ver cuál. Pero vuelvo un poco a la narración de la bandera, esa bandera que aparece en ese verde césped del estadio de Atlanta, Estados Unidos, y levantada por la selección nacional. Y hoy esa bandera es un enunciado político. No solamente porque no es un enunciado político nuevo, ¿sí? No es un enunciado político, por eso digo, hay una tradición que hay que articular y mirarla. Es decir, la tradición del gaucho Rivero en 1833, cuando eran usurpadas las islas, ¿sí? Esa tradición. La tradición de Dardo Cabo en 1966, cuando toman un avión de aerolíneas y lo llevan y lo aterrizan en Islas Malvinas, y enarbolan una bandera. Es una tradición, es un sentir, un sentir. Y ese sentir, a su vez, es un enunciado político. Tan enunciado político que, por ejemplo, está en la Constitución Nacional, es decir, que a veces pocos recuerdan. En la Constitución Nacional, la reformada del año 94, hay una cláusula que se llama cláusula Malvinas. ¿Sí? La cláusula Malvinas, ¿qué hace? Obliga al Estado argentino, porque es así, las constituciones nacionales generan derechos y obligaciones. Cuando hay un derecho, hay una obligación. En este caso obliga al Estado Nacional y, por supuesto, sus presidentes, ¿sí? que encabezan los gobiernos, a nunca, que hace irrenunciable los reclamos o el ejercicio de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un enunciado político enorme
y que pudo tener un foco comunicacional en este caso. ¿Por qué? Porque en la disputa de ese partido era contra la Inglaterra, y que tomaba a su vez este segundo guiño de el del 1986, esos dobles goles, el doble gol de Maradona, digamos, Sí, contra los ingleses 4 años después de terminada la guerra. sí, Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahí tenemos un enunciado político. Y ese enunciado político no terminó con ese partido. No terminó, sino en realidad es una tradición retomada. Y esa tradición retomada ahí termina de, haciendo un ejercicio de examen político a las posiciones políticas del gobierno argentino. Las posiciones políticas del gobierno argentino. Y ahí vos hablabas en la introducción de la nota de hoy de que queda aislado de alguna manera las posiciones políticas del gobierno nacional actual argentino. ¿Por qué? ¿Por qué quedan aislados? Primero queda aislado por el enunciado político. Es decir, ese enunciado político le dice, ¿qué estás haciendo en relación a esto? Lo cual vos estás obligado por la Constitución. El enunciado político. Por eso se pone incómodo. Fue una incomodidad que efectivamente ocurrió justamente tras esa, en este caso, victoria deportiva. Victoria deportiva. Por eso sí, digo, enfatizo lo de victoria deportiva, pero el reflejo es un enunciado político. Y que tuvo una consecuencia política concreta. Ese día, al día siguiente, había una predisposición a sacar fundamentalmente una media sanción en el Senado de la ley denominada Ley de Tierras, que es sí, justamente la ley que quita esta posibilidad de extranjerizar, o sea, quita límites a la extranjerización de las tierras, y también con consecuencias no solamente en tierras rurales, sino en lo que son, bueno, las posibilidades de hacer desalojos más concretos entre tierras fiscales. Es toda una problemática. La problemática de la tierra en un país tan extenso como la Argentina tiene una problemática de tierra que lo vamos a analizar en otra columna porque es muy profundo y que tiene infinidad de consecuencias. Pero analizando este enunciado político, la bandera de las Malvinas son argentinas, lo pone en jaque al gobierno de forma tal de que no consiguió los votos de la comunidad política, que sabemos que la comunidad política a veces representa el sentido político y otras veces no. Es mm, decir, la comunidad política tiene un fiel ahí de negociaciones que a veces va para un lado y va para otro. Es decir, hoy no hay una representación popular en los representantes, aunque hayan sido electos democráticamente, porque se articula de otra manera la conformación de los votos en el Parlamento, ¿sí? Entonces, pero la decisión es, bueno, pasamos a un cuarto intermedio, pasa para el 6 de agosto. Y ahora vamos a ver efectivamente si ese enunciado político sigue rodeando. ¿Dónde lo vamos a ver? Esta tarde misma, ¿sí? En la marcha de los jubilados se anuncia, digamos, bueno, acompañamiento de los sectores sindicales que por lo general estatales tienen una posición crítica al gobierno. Pero bueno, ¿qué estamos hablando aquí? Es decir, ese enunciado político cumplió quizás un resultado inesperado en ese momento, ¿sí? Inesperado en relación a la victoria deportiva. Y causó un efecto en una decisión de política de gobierno que era avanzar con esa ley, era avanzar con esa ley, y no pudo por lo menos provisoriamente. sí, sí, Bueno, ahora quiero analizar la derrota deportiva. La derrota deportiva también trae muchos otros elementos de análisis que voy a intentar por lo menos comentar en términos de enunciados. Hay un libro que yo recomiendo lectura, que se llama Patria y Fútbol, argentino, de un sociólogo argentino, Pablo Alabarces,
Sí. que habla justamente, hace un enunciado, hace una reflexión crítica sobre la relación del fútbol y la patria, el concepto de patria y la política, y habla que en determinados momentos de la historia política esta argentina, por lo menos la del siglo XX, ¿sí?, que convive con la historia del fútbol, cuando hubo gobiernos de corte nacional y popular, ¿sí?, o de reivindicación de derechos sociales, vamos a hablar en términos más generales, el fútbol tenía un lugar de complemento, ¿sí?, complementario, es decir, como un espectáculo, como un divertimento, o sea, complementa el fútbol, la selección nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando hubo gobiernos más de corte más conservador o neoliberales, el fútbol adquiere una característica de identitaria. Y cuando hablamos características identitarias, lo que estamos hablando de sentido político, ¿sí? La bandera, el trapo de las Malvinas son argentinas, es decir, adquiere sentido político. Esto es interesante, es un análisis que yo lo tomo y miro un poco también este eco, este reflejo del resultado del domingo, ¿sí?, donde la selección argentina pierde quizás no jugando el mejor de sus partidos, un partido que quizás no estuvo a la altura de lo que venía sucediendo. No voy a hacer lecturas de las conspiraciones, esto, lo otro, porque no sé, no hay demasiada información, puede ser carne podrida, puede ser real, puede haber, bueno, en fin. Pero sí me interesa saber, sí me interesa que podamos por lo menos analizar un sentimiento antiargentino que apareció globalmente, ¿sí? Sí. Y si aparece un sentimiento antiargentino, ese sentimiento antiargentino también tiene que ver quizás, y ahora lo digo desde el punto de vista deportivo, quién era el grande y quién era el chico que disputó esa final, ¿sí? Y por lo general, el sentimiento anti-argentino, en este caso, es el sentimiento anti el grande. Es decir, que es algo se da en el deporte, cuando juega David y Goliat, y el espectador va a estar en favor de David, ¿sí? Del chiquito, ¿sí? Bueno, algo de eso hubo, ¿sí?, en relación a Argentina y España. Pero al mismo tiempo lo que hubieron fueron posiciones que asociaron a la selección a la posición del gobierno nacional argentino, es decir, Claro. aliado de Netanyahu y de Trump. Y ahí se llevó lo que es la crítica de la, entre comillas, progresía internacional. Entonces, personas como Gianni Varoufakis, que es un libro que hemos comentado aquí, Los tecnofeudales, o el actor Javier Bardem, o el escritor Pérez Reverte tiene idas y vueltas, y es un español, como el actor Javier Bardem, también deslizó críticas a la Argentina, y un actor norteamericano que a mí me parece interesante, y esto no lo vamos a agotar hoy, seguir reflexionando, habla del racismo de los argentinos. Y lo mira en términos de la lógica, quizás hasta del racismo europeo, en donde, ¿qué dice? Las elecciones europeas están todas llenas de afros. ¿Y por qué Argentina no? Y acá hay otra reflexión, y ahí vuelvo, hago por eso dijimos que este es un elemento que tiene complejidades, y yo trato de tomar algunos hilos de esta complejidad y ponerlas en análisis con alguna opinión, pero es interesante que lo podamos analizar así. Para mí lo de el actor norteamericano Samuel L. Jackson, en realidad hacia la Argentina es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Somos racistas? Y ahí no solamente mirar el racismo en relación a lo afro, que también hay una lectura que debemos hacer, sobre cómo fue la esclavización en el proceso histórico en la Argentina, y compararla quizás con el Brasil o con Estados Unidos, que debemos hacerla, cómo fue el proceso en relación a la esclavización en Argentina, sino
míranla en clave de El Marrón, de Milo J., es decir, que habla de los marrones. Es decir, hay racismo en relación al marrón, que en realidad el marrón fundamentalmente forma parte del proceso histórico, de configuración sociohistórica de nuestra población. Es decir, nuestra población es marrón. En Argentina, también lo es en Latinoamérica, pero en Argentina, el italiano y el español que vino a la Argentina dejó de ser italiano o español, aunque lleve su identidad, y adquiere una nueva identidad. Y el originario, el indígena, que se relacionó con el conquistador europeo, también dejó de ser el indígena, aunque el indígena preexistente, aunque mantenga raíces identitarias. Es decir, acá es otra cosa la que se configuró socialmente. Y esa otra cosa también, que somos la Argentina, esa otra cosa que somos los argentinos, esa otra cosa también tiene diferenciaciones, desigualdades sociales que también pueden apreciarse desde lo cultural. Es decir, no es la mirada del racismo en términos europeos o norteamericanos, que sí tuvieron una presencia muy importante afroamericana en su país. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el Brasil y en el norte de Argentina, para dar dos lugares, y en el Gran Chaco hubo economía de plantación, donde la materia prima era el azúcar y el algodón. Eran indispensables para el siglo XIX europeo, se dé la Revolución Inglesa. Entonces, esa mano de obra esclavizada era una mano de obra esclavizada masiva, es decir, masiva, y que pregna la configuración social. En el caso de la Argentina, la esclavización era portuaria, en el sentido de que Buenos Aires era un puerto negrero, es decir, un puerto esclavista de redistribución. Y en el norte de la Argentina, la esclavización sirvió para la economía de plantación, una escala quizás menor, del algodón del Gran Chaco y de la yerba mate, la yerba en las Misiones. Ahí sí hubo economía de plantación y esclavización. ¿Quién es el sargento Cabral, que todos recordamos desde la efeméride escolar? Un esclavizado correntino, ¿sí? Que la ley militar lo llevó a intercambio del hijo del terrateniente de ese lugar, el padre del terrateniente de ese lugar, que dijo: bueno, no te doy a mi hijo a que vaya al ejército, te doy 10 esclavizados. Lo intercambiaban. Ese fue el sargento Cabral, un afro. Entonces, es muy interesante, más allá de que se diga y nos pueda no poner cómodo o incómodo, los argentinos somos racistas, porque nos obliga a estas reflexiones, que son reflexiones históricas, son reflexiones sobre el deporte, ¿sí? Sobre el deporte. El deporte, quien practica un deporte sabe que va a ganar o que va a perder. Si no lo en una competencia, si no lo practica. Y cuando va a ganar va a estar contento, cuando va a perder va a estar triste. Es así, pero también el propio deporte te enseña que, bueno, la próxima puedes ganar o perder. Es decir, esa es la lógica. No podemos mirar así a la Argentina. La Argentina no va a perder su moral, su estilo, porque gana o que pierda, ¿sí? Eso es lo deportivo. Lo político, el significado político de ese trapo malvinero del estadio de Atlanta de la semana pasada, y lo sociológico y lo histórico sociológico es: ¿dónde está el racismo de los argentinos? ¿Existe? Existe en el marrón, ¿sí? Porque ¿cuál es el racismo en términos argentinos? La desigualdad social y la brecha cultural que existe. Sí, Adán, ahí creo que es importante sumar
la inesperada, creo que fue inesperada politización de de toda esta situación, no solo con el despliegue de esa bandera, sino además con las posteriores declaraciones de Messi, no de cualquiera, de Messi, ¿no es cierto?, diciendo esto es un triunfo para el pueblo argentino que está sufriendo, que no llega a fin de mes, hay muchos que la están pasando mal. Y luego uno repasa muy rápidamente el origen, ¿no es cierto?, social, cultural, económico de los propios jugadores de la selección, y son de origen muy humilde, ¿no? Como se ha dicho hasta el cansancio, la mayoría vienen del potrero. Es decir, creo que sorprendió a propios y extraños. Por empezar, quedó absolutamente descolocado el régimen mileísta porque fue una denuncia pública, reitero, no hecha por cualquiera, sino por el propio Messi, ¿no es cierto? Sí. Supongamos el mejor jugador del mundo hoy o uno de los mejores, como quieran. Entonces, rápidamente, inesperadamente, tomó un volumen de politización, ¿no es cierto?, que creo que nadie esperaba. Nadie Sí. esperaba, y esas declaraciones deberían haber bastado, ¿no es cierto?, para que luego el análisis a nivel de redes global, ¿no es cierto?, fuera otro. Pero bueno, como vos decís, eso sería tema, ¿no es cierto?, para otra columna, porque hay mucha tela para cortar en eso. Hay toda una cuestión, me parece, geopolítica por debajo, ¿no? Que pasa o que está pasando inadvertida. Hay señales por aquí y por allá, desde el propio Trump proponiendo a Infantino, ¿no es cierto?, para secretario general de la ONU, el hecho de que en Malvinas ya se esté explotando el petróleo en las islas, el conflicto, ¿no es cierto?, con en el Medio Oriente y cómo decir, el reflotamiento de la importancia geoestratégica del Estrecho de Magallanes. Hay mucho por debajo y por detrás, ¿no? Bueno, estamos abriendo tantos temas. Yo lo de Messi no lo traje, o sea, no porque traté de condensar algunas cosas, pero suscribo totalmente lo que decís. Es decir, es la bandera atravesada por los controles y pensada desde un sentido político, es los jugadores que la levantaron y la hicieron propia, Lo Celso, Romero y Martínez, y luego la declaración de Messi tras partido hablando de que la gente la está pasando mal. Sí. Que si uno mira las encuestas de esta semana, hablan de un 63% de desaprobación del gobierno de Milei. Claro. Es decir, hay un combo en relación que hay que tratar de mirarlo digamos, sopesadamente, porque son los hechos que hay que articular. Y creo que esa es también la obligación comunicacional. Unir esos hechos que en principio, si en forma aislada, no tienen que ver, tienen que ver. Entonces, y por supuesto, lo que vos mencionás, la posición geopolítica del estrecho, que está adquiriendo el estrecho de Magallanes, porque sabemos que a partir de los estrechos, Panamá, Hormuz, ahora el otro que tiene que ver con el Mar Rojo y el Mar Arábigo, es decir, son los lugares por donde transitan la geopolítica. A ver, entre comillas, descubrimiento de América en 1492 se dio porque se taponó un estrecho, los Constantinopla, es decir, Bizancio, los turcos otomanos. Entonces, veamos qué importancia tienen los pasos, los estrechos. Bueno, en ese estrecho de Magallanes están las Malvinas. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, sí, hay un montón de situaciones que hay que mirarla
insisto, sentido político, que para mí es algo muy importante, el sentido político, las posiciones geopolíticas y las cuestiones más socioculturales, como esta del racismo, que son cuestiones que hay que mirarlas permanentemente, porque es Claro, la forma, es el espejo nos tenemos que mirar. Es otro tipo de racismo sí, el que sí, tiene la Argentina. Se llama brecha absolutamente. cultural. Sí, sí. Hoy ya no podemos, estamos muy, pero muy pasados de Sí, tiempo, sí. pero todo este otro aspecto y entramado, al que se le pueden sumar incluso 2 o 3 temas más, lo vamos a analizar la próxima semana porque son cuestiones de fondo, no van a quedar desactualizados, digamos, ¿no es cierto? Por Este, supuesto, por supuesto. claro, por hoy hemos hecho has hecho, ¿no es cierto? Este análisis, eh, compendiado, ¿no es cierto? Ujú. De los hechos en sí mismos, y cómo se relacionan. Así que como siempre, te agradezco Y muchísimo, querido creo Adán. que, querida Clara, que la columna Pensamiento Crítico también podría llamarse la crónica y más allá de la crónica. En ese Claro, más allá de la crónica está el pensamiento crítico. Así que bueno, ese es un poco el sentido de esta excursión semanal, esta sí, tal cual. conversación tan grata que creo que por lo menos para nosotros lo es y esperemos que para la audiencia también así lo Sí, valore. tal cual. Un abrazo enorme, un beso y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.